a todos. Muy buenos días. Ya hoy estamos a 10 de diciembre, un día muy especial para nosotros los cubanos, porque nos pone ante esa gran disyuntiva de tener que celebrar el Día Universal de Derechos Humanos bajo un régimen de terror jamás visto en nuestro país. Por tanto, vengo con un tema muy importante, por supuesto, por su consecuencia diaria en un país como el nuestro, sometido a la obediencia voluntaria por la imposición del miedo. Y generalizo porque el miedo es inducido y sistémico. Entonces ese será el tema de hoy. En Cuba hay que invertir la pirámide del miedo. Ese es el título de nuestro video de hoy. Pero antes de proseguir, como siempre, les sugiero darle me gusta al video y comentar, que eso nos da una visión mejor del enfoque de nuestro trabajo. Y también quiero aprovechar para informarles que he estado ausente todos estos días porque bueno, estaba con una gripe muy severa y que desencadenó inclusive en una neumonía. Pero hoy he decidido, bajo las limitaciones que pueda tener, que sea apoyado con un poco de agua, pues avanzar este trabajo, porque se avecinan momentos muy importantes y hay que trabajar, hay que desarrollar una serie de iniciativas para poder estar listo para lo que se nos avecina en el próximo año. Ahora bien, para dar inicio al programa de hoy, quiero definir el tipo de miedo que más nos afecta a los cubanos, de dentro y de fuera de la isla. Este miedo al que me refiero no es el miedo de cobarde con el que calificamos y hasta identificamos a ciertas personas, sino ese miedo que consideramos como miedo estratégico para supuestamente no buscarnos más problemas del que supuestamente tenemos. Es ese mismo miedo manipulador que los mecanismos de inteligencia utilizan para lograr la obediencia voluntaria. Es una situación psicológica total, que el propio individuo muchas veces dice públicamente, yo no le tengo miedo a nada, y generaliza, pero no es capaz de mencionar el generador de miedo que todos conocen, pero que no se atreven a llamar por su nombre, y por eso generalizan con eso de yo no le tengo miedo a nadie, pero inclusive no son capaces de decir yo no le tengo miedo, por ejemplo, al régimen o a la seguridad del Estado o al policía que reprime. No se refiere a nadie, lo hace en una forma abstracta. Aquí es donde está presente el miedo estratégico. El miedo inducido como sistema genera diferentes tipos de miedo, pero el que más controla socialmente es el miedo estratégico, que te limita constantemente y te obliga psicológicamente a la obediencia voluntaria. El miedo en Cuba se infringe desde el poder. Tuvo su pico de implementación con los fusilamientos en los primeros años de la revolución y altas condenas de cárcel a la menor sospecha de disidencia política. Eso produjo pues un nivel de miedo más allá del miedo, más bien terror. Ahora bien, si el miedo se induce desde el poder, también los que ejercen el poder padecen del mismo miedo, ya que los castigos para los que tienen alguna cuota de poder son mayores y ejemplarizantes. El miedo inducido, como es una acción de psicología de masa, no es muy fácil de desarraigar. El antídoto existe, pero es un proceso lento. Se requiere de una estrategia colectiva que cambie el patrón de conducta e invierta la pirámide del miedo. Por esa razón, lo primero que se debe cambiar es el comportamiento individual de las personas. En repetidas ocasiones hemos tratado el tema de cómo han de cambiar de cómo se ha de cambiar la saeta del miedo, o sea, devolver la granada, como muchas veces sucede en los campos de batalla. Se ha hecho costumbre denunciar que un agente cualquiera viene y le dice a un opositor o disidente político que le van a echar
cualquier cantidad de años en prisión y las personas psicológicamente se lo creen y lo dan por hecho. Y lo peor, actúan en consecuencia. Y aquí reaparece el miedo estratégico y por consecuencia el mutismo político. Las consecuencias del miedo estratégico son fatales, ya que superar el miedo estratégico conlleva poner en riesgo no solo a su protagonista, sino compromete a toda la familia. Si por razones políticas una persona es separada de su empleo, afecta a toda la familia. Incluso se rompe la tesis de la independencia económica, sería suficiente para la ruptura umbilical con el régimen como empleador, pero no. Aquí el miedo estratégico se impone a los nuevos empleadores, paladares, MIPYMES, cuentas propistas, etcétera, que bajo presión de los servicios de inteligencia obligan a no emplear o despedir a cualquiera que se muestre inconforme con el sistema. El miedo estratégico es la respuesta psicológica de las víctimas ante la posible represalia del opresor, o más bien del endurecimiento de la represalia, porque de hecho ya venía sufriendo el castigo por su comportamiento anterior, o sea, por su posición ante el sistema. Esa actitud que asumen los familiares de los presos políticos es producto de esa condición humana que también se refleja en muchos presos políticos. Incluso muchos presos políticos asumen esa posición de obediencia voluntaria en busca de un beneficio de verdugo. A veces la historia hay que revisarla. Un encuentro de José Martí con un haitiano que había vivido en Cuba. Martí lo invitó a regresar de nuevo a Cuba luego de la amnistía de 1879, y el haitiano le dijo en la forma peculiar de su idioma, según narra Martí: yo no querer favores ni calores de la mano enemiga. O sea que el haitiano estaba bien claro que del enemigo no se podía recibir ningún beneficio. En la lucha política hay que ser consecuente con los principios. Aunque es válido para todos los sectores humanos, los presos políticos tienen una responsabilidad mayor. Entonces, los opositores y disidentes en la calle y los presos políticos en las prisiones son los encargados naturales de invertir la pirámide del miedo real y del miedo estratégico. Sé que es difícil porque las propias características del mismo sistema totalitario, o sea, por la propia característica del mismo sistema totalitario, es un proceso bastante difícil de desarraigar. Una persona me comentaba hace poco que tenía que ir a una citación de la Seguridad del Estado porque ellos, para sobrevivir, hacían algunos inventos económicos elaborando ciertos productos comestibles que si no iba a la citación se le podían tirar, como dicen en Cuba. Ahora bien, vamos a llegar a una conclusión. ¿Es factible invertir la pirámide del miedo? Claro que sí. Todo depende de la actitud personal de cada uno de los implicados circunstanciales. Si los familiares de los presos políticos, que suman miles, estuvieran constantemente exigiendo al régimen de forma civilizada y documentada de sus casos masivamente, incluidas vigilias frente a los centros de detenciones e instituciones del régimen, llamaría poderosamente la atención, inclusive a nivel mundial. Si los disidentes y opositores se presentaran ante las oficinas de la Seguridad del Estado, o sea, esos mismos que vigilan sus casas, los increparan exigiendo la responsabilidad por la inseguridad del Estado con la crisis económica más visible, con la falta de energía eléctrica y sus apagones y la falta de medicamentos, entonces los perseguidos serían ellos, no las víctimas como hasta ahora. Y así mismo hicieran, y si así mismo hicieran todos los agentes que van a citarlos y a intimidarlos, incluidos los jefes de sectores de la policía, la situación sería diferente. Hay que crear la confianza, la desconfianza y la incertidumbre, apelando a un cambio que se avecina y ellos van a ser procesados e enjuiciados. Y poner el ejemplo más reciente, Siria, donde el dictador huye y deja embarcados a todos sus cómplices y colaboradores. Ese será el futuro de Cuba. Hay que imponer el valor estratégico. No es hora de la lucha individual, incluso no es el momento de las huelgas de hambre. Se necesita fortaleza y tiempo para enfrentar la agonía del régimen. ¿Qué pasaría si los ciudadanos llegaran haciendo filas ante los órganos del Estado pidiendo ayuda de alimentos, medicinas, leche para los niños, etcétera,
el impacto mediático sería devastador. Ahora bien, se necesita un discurso coherente, bien estructurado y con un mensaje contundente. Por eso es importante que resurjan los líderes sociales representando al pueblo en esta situación patética que tiene, pero se necesitan líderes que rompan la inercia y conduzcan la voluntad popular. La forma más efectiva de invertir en la pirámide del miedo es haciendo de los métodos de represión una condición cotidiana, que se infringe temor alguno, que se infrinja temor alguno, y si se le puede dar una connotación positiva como mecanismo para saturar la represión, el miedo inducido pierde su objetividad. Así que con esta enseñanza de este video de hoy, pido disculpas que me haya extendido un poco, pero es necesario fundamentar conceptualmente nuestra causa. No vemos en nuestro movimiento opositor en Cuba es una estructura de confrontación cívica importante, y por eso estamos haciendo este llamado. Así que seguiremos dando nuevas iniciativas y nos vemos en el próximo video.